Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este día. Ah, Estamos a 16 de marzo del 2021. Qué bueno que siguen con nosotros conectados y como cada semana, cada martes con el estudio de la palabra de Dios. Y estamos en el tema perdonando 70 veces 7. Estamos hablando acerca del perdón y qué bueno que en este día se conecte con nosotros para crecer y aprender un poco más acerca de esta gran enseñanza que la aprendemos a través de la palabra de Dios y que el perdón, hablando del perdón, a veces usted lo va a necesitar recibir y a veces usted lo va a necesitar dar. Es algo que es parte de nuestra vida o debe de ser parte de nuestra vida. Porque será que a veces quizás usted ofende o falla a alguien o alguien le ofende o también le falla a alguien. Pero vamos a orar antes de seguir adelante y para que el Señor a través del Espíritu Santo nos dé la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Padre Santo, en ese día, Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Bendigo a todos los que a través de ese medio, Señor, se conectan en este día, Señor. Los pongo en tus manos, el Señor, en ese tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. Siempre estamos todas las semanas, cada martes a las 7 de la tarde empezamos el estudio. Y la semana pasada estuvo nuestra hermana Maricela y gracias damos a ella por esa disposición para compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Y asimismo aprovechando, dando gracias a todos los que como pastor me ayudan a enseñar, a predicar, me ayudan a hacer el trabajo, la obra del Señor. Es un gran privilegio para mí. Pero ya que estamos conectados, antes de empezar solamente quiero analizar un punto. Sabe que hace un año ya que por orden del gobernador cerramos a la iglesia. Fue el 13 de marzo del 2020 y este sábado pasado estuvimos, ¿verdad? Esta semana es sábado, estuvimos a 13, que cumplimos un año de que esta pandemia inició y cerramos la iglesia y poco a poco abrimos y cerramos, pero gracias damos al Señor porque miramos más luz acerca de la normalidad que va a ir regresando poco a poco. Y podremos nosotros desarrollarnos en nuestras actividades también como iglesia también. Regresaremos a nuestras actividades poco a poco. Así es que hay que tener paciencia mientras tanto. Así es que siempre tenemos servicios presenciales los días viernes a las 7 y los domingos siempre seguimos teniendo dos servicios, uno a las 12, uno a las 11, otro a las 12, pero ese será el último domingo que tendremos dos servicios. A partir del domingo próximo, no de este domingo que viene, sino el próximo, ya solamente tendremos un solo servicio que será a las 11 de la mañana. Y estaremos abiertos ya al 50%, es lo que ha anunciado el centro de salud, es lo que ha anunciado el gobierno del estado de Washington. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha guardado
nos ha mantenido con fortaleza, con paz, con ánimo, con gozo y seguimos creyendo en el Señor. Así es que empezamos a la hermana Marcela la semana pasada que se quedó en el tema, en el inciso 5, perdonando las ofensas pasadas. A veces personas, ¿verdad? O a veces algo que ya pasó años y todavía se carga con ese peso de no perdonar. Pero la palabra de Dios nos da esa fuerza, esa fortaleza para poder perdonar y entender que el perdonar a los pecados pasados trae sanidad a nuestro corazón, trae sanidad a nuestra vida. Así es que hoy vamos a tocar el punto 6, que es perdonando las ofensas del presente. Hay ofensas del pasado que quizás recibimos o recibió usted, pero hoy vamos a analizar las ofensas presentes. Acuérdense, tenemos una vida diaria que practicamos con personas, con hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, familias, y en los trabajos, en la escuela, en muchos lugares, y se puede dar, ¿verdad? Alguna, quizás una ofensa o cualquier cosa que le pueda doler o dañar a usted o a alguien más. Y vamos lo que es la palabra de Dios. Dice, ¿qué enseña la palabra de Dios en cuanto a tu relación con otros y especial con tus hermanos en Cristo? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Nótese que nosotros podemos vivir, o el ser humano puede vivir en dos líneas, o en dos caminos, o en dos pensamientos. El pensamiento humano, o su pensamiento, o mi pensamiento, pero o el camino de Dios, o el pensamiento de Dios, o la idea de Dios, o lo que es la palabra de Dios. Podemos vivir de esos dos direcciones, pero le diré, le irá mejor a usted y me irá mejor a mí si nosotros caminamos en el camino que Dios nos marca, que Dios nos dice, hijo mío, vete por este camino, vete en esta dirección. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, Dios, como Dios diciéndonos, mira, haz esto que yo te digo, que tú hagas y te irá mejor. Vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 12, que habla acerca, correlacionado con las ofensas del presente. El capítulo 3, en el verso 12 de Colosenses, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Está hablando el Señor, está hablando Dios en su palabra, hablándote a ti, hablándote a mí, hablando a la iglesia, cómo nosotros nos debemos de vestir como escogidos de Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo a través de su palabra, que tú y yo como hijos de Dios debemos nosotros de estar vestidos de una manera diferente que el mundo o cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda el Señor, como escogidos de Dios. Y luego dice, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y está hablando como de qué nos debemos de vestir, de santos. ¿Y qué es santo? Hay dos conceptos de la palabra santo. Uno es apartado, ¿verdad? El primer concepto es apartado. Es como cuando usted tiene, digamos, hablemos de dinero. Usted tiene $100, pero usted dice, de esos $100 voy a gastar todo, pero voy a apartar $20
esa acción se llama apartamiento, ¿verdad? Y es un concepto santo de que se aparta para no tocarse. Y el otro concepto de santo es de santidad, lo que quiere decir ser como Dios. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Ser apartado, ser dedicado, vivir para Dios. Así es que esa es santidad, limitarse, abstenerse de muchas cosas. Y en este caso, como estamos hablando de perdonar, entonces lo que usted y yo debemos de hacer, guardarnos, apartarnos de todo tipo de rencor, todo tipo de odio, todo tipo de resentimiento. Y de eso Dios quiere que tú y yo nos vistamos, que sea algo que esté en usted y en mí cuando nosotros somos hijos de Dios. Dice, amados de entrañable misericordia. ¿Y qué es, amados de entrañable misericordia? Acuérdese que la misericordia se mueve en base de aquel que la necesita. Dios hace misericordia de usted porque Dios sabe que usted necesita de su misericordia, necesita de el ayuda de Dios, a la bendición de Dios. Y Dios hace misericordia con usted, y es lo que el Señor quiere que nosotros nos vistamos de misericordia, que es lo contrario de rencor, es lo contrario de odio, es lo contrario de todo ese tipo de males del corazón. La misericordia va en favor de no venganza, de no odio, porque en sí cuando la misericordia se mueve, déjeme decirle que Dios pasa por alto nuestras ofensas, porque Dios se mueve a misericordia, de benignidad, dice la palabra de Dios. Quiere decir, la benignidad quiere decir que de cosas buenas, lo bueno que Dios quiere que esté en usted y esté en mí. La benignidad es lo contrario de maligno, lo benigno es contrario a lo maligno, y Dios quiere que nosotros no nos vistamos de cosas malignas, sino de cosas benignas, no de cosas malas, pero sí de cosas buenas, que Dios ama que usted y yo, que estén en usted y en mí también. Dice de humildad. Humildad tiene que ver con conocemos, saber nuestros límites, saber y entender quiénes somos nosotros. La humildad tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el reconocimiento de los demás. Eso tiene que ver la humildad. Dice de mansedumbre, ser manso, vestirnos de mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Ser manso es alguien o tiene que ver con lo contrario, y esto es un concepto que se toma de los animalitos, especialmente los caballos. Acuérdense cuando no están mansos o no están amansados, son salvajes, no tienen límites, pero cuando son mansos, ¿verdad? Son tranquilos, son manejables, y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, que nosotros seamos mansos, somos manejables, que nosotros podemos ser manejados por Dios. Si Dios se dice perdona
Y si somos manejados por Dios, quiere decir, entonces perdonamos. Pero si no somos manejados por Dios, entonces la mansedumbre no está en nosotros, porque nosotros no somos, no somos dados a ser guiados o a ser manejados. Acuérdese que un animal o un caballo que no está manso, que no es manso, usted no lo puede controlar, usted no lo puede manejar, porque algo que no es manso no se puede manejar. Entonces, pero cuando alguien es manso o mansedumbre, es manejable, es guiable, es trabajable también. De eso quiere Dios que usted y yo nos vistamos. Y lo último es de paciencia. Y en este concepto estamos hablando de en base a perdonar a las ofensas presentes. Se requiere viviendo en esta vida, se requiere esta virtud en los hijos de Dios. Se requiere esta virtud en los creyentes, en los discípulos del Señor Jesús, vistiéndose de paciencia, que se necesita mucho y se puede lograr, se puede conquistar, se puede retener, se puede mantener muchas cosas si la paciencia es una virtud de nosotros. Porque déjeme decirle que fuera de los límites de la paciencia, muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Así es que hablamos de la paciencia que siempre nosotros necesitamos en nuestra vida. Y la paciencia es o sirve para soportar las pruebas con serenidad. La paciencia sirve para que usted sea sereno, para que aguante sus palabras, para que aguante una reacción de usted manifiesta. Dice para soportar las pruebas con serenidad y esperanza, sabiendo que sirven para forjar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Sirve la paciencia normalmente cuando hay una aflicción con alguna persona, es donde usted tiene que practicar la paciencia. Porque si no es así, déjeme decirle que todo puede pasarle. ¿Para qué sirve la misericordia? Para perdonar y hacer bien a todos, aunque no lo merezca. La benignidad dice para tratar amablemente a todos, aunque ellos no lo sean con nosotros. Acuérdense, la benignidad nos sirve o nos ayuda para tratar bien, amablemente a las personas, aunque a ti no te traten amablemente. En el mundo que vivimos, déjeme decirle, usted y yo podremos decir, ¿por qué yo voy a tratar bien a alguien que me maldice? ¿O por qué voy a tratar a alguien bien si siempre me ofende? Por esta simple razón, porque si usted es amable, aunque los demás no lo sean, usted hace la diferencia. Pero si los demás no lo tratan amablemente y usted tampoco los trata amablemente, entonces no va a haber diferencia en usted o no va a haber diferencia en mí, sino que tendrá una actitud y una acción igual y que no va a haber diferencia. Entonces hablamos del carácter que se forma de esa manera. Fácilmente se puede perder la estabilidad, fácilmente se puede
eh, perder la buena imagen y vienen pruebas, vienen que usted pudiera decir, ¿y yo por qué he de aguantar? ¿O yo por qué de...? Pero déjeme decirle que es practicar la amabilidad. Dice, la humildad dice para no considerarnos superiores a aquellos que nos fallan, porque también somos, dice, pecadores. La humildad, ¿para qué nos sirve? Para nosotros no considerarnos superiores a los demás. La humildad siempre trae el reconocimiento de los demás. Cuando no hay humildad, la gente o las personas piensan que los demás están debajo de él o de ella. Llegan a pensar que los demás son menos. Pero en esta vida, oh Dios, delante de Dios, todos somos iguales, todos valemos lo mismo, todos tenemos los mismos derechos. Así es que para eso nos sirve la humildad. Y la mansedumbre dice para aceptar las ofensas de los hombres como parte del plan de Dios con nosotros y por lo tanto sin discutirlo. La mansedumbre nos sirve para aceptar las ofensas de los demás como parte del plan de Dios para formarte o para mirar que tú eres y que yo soy, o como hijos de Dios somos diferentes. Vemos en la vida de Juan el Bautista que él se guardó, se limitó. Vemos en la vida de Jesús también, dice que aunque le maldecían, no salió ninguna maldición de su boca. Entonces, para eso nos sirve la mansedumbre, para enfrentar los embates de la vida hacia tu persona como un plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque eso, como hijo de Dios, como hombre o mujer en fe, eso es lo que te va a hacer diferente. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para perdonar, podamos perdonar las ofensas del tiempo presente. Porque constantemente a alguien le va a herir, a alguien va a ofenderle, a alguien quizás va a tratarle mal, pero siempre, como dice la palabra, hay que vestirnos de mansedumbre, hay que vestirnos de humildad, hay que vestirnos de misericordia, de benignidad, para usted y yo mantenernos en un carácter sólido. Esto no quiere decir que usted y yo no tengamos sentimientos. Claro que sí, pero lo que quiere decir que las cosas negativas no van a controlarlo a usted, sino que usted va a controlar todo eso con su carácter, con lo que usted conoce, con lo que usted aplica de Dios. Porque si actuamos como quizás si alguien lo ofende y usted le ofende, entonces ¿qué diferencia hay? No hay carácter, no hay... antes se creía que una persona que reaccionaba o un carácter fuerte o reaccionaba inmediatamente, antes se creía que era de un carácter fuerte, pero últimamente se ha entendido que es de un carácter débil, porque las circunstancias lo controlan, el enojo lo domina y las circunstancias es débil a lo que ocurre en su contorno. Antes se creía que era de un carácter fuerte, pero últimamente se ha entendido que es de un carácter débil.
no de un carácter fuerte. Un carácter fuerte es aquel que puede dominar y no reaccionar porque está aplicando misericordia, no reaccionar porque está aplicando humildad, no reaccionar porque está aplicando mansedumbre, no reaccionar porque está practicando la paciencia. Ahora, estamos en un estudio, pero en el momento que no se le olvide, en el momento que no se me olvide, que no se nos olvide a todos. Leemos el inciso B, Colosenses. Ahora vamos a leer el verso 13. Dice: soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Dice, ¿verdad? Hay dos cosas que debemos hacer. Número uno, lo que nos dice este texto: soportándonos unos a los otros, reconociendo que todos somos pecadores. Acuérdense, la Biblia dice, soportándonos nosotros, reconociendo que todos somos pecadores. ¿Qué quiere decir pecadores? Quiere decir que todos nos equivocamos, todos fallamos, todos erramos al blanco. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, soportándonos a otros, reconociendo que todos somos pecadores, que todos fallamos, que todos tenemos defectos. Acuérdense, todos tenemos defectos. Y que todos estamos en el proceso de perfeccionamiento. Entonces, se dará cuenta que estamos en un proceso que a veces si hay actitudes o acciones, ¿verdad?, que todavía son de un carácter débil. Debemos de entender que estamos en un proceso y en un crecimiento. Y viendo o pasándonos del otro lado, a veces pensamos que nosotros no ofendemos, pero a veces la Biblia dice que a veces cuando no pecamos en acción, pecamos en palabra. Así es que debemos de estar conscientes de esa parte. Ahora, no es una libertad para que usted y yo ofendamos a alguien, sino siempre tener presente que tenemos que tener cuidado en esa parte y guardarnos o mantener esa parte. Dice, perdonándonos unos a otros, de manera que Cristo nos perdonó y nos sigue perdonando con paciencia cada día nuestros pecados, fallas y negligencias. Acuérdense, dice, perdonándonos unos a los otros. Acuérdense que siempre nosotros pecamos para con Dios, pecamos con Cristo. Y déjeme decirle que cuando nosotros le hemos fallado al Señor, no sé si se ha dado cuenta, analizado esta parte, cuando nosotros le fallamos al Señor, venimos con el Señor y le decimos, perdónanos. Y pasa el tiempo y le volvemos a fallar al Señor y le decimos, Señor, perdónanos. Pasa el tiempo y le volvemos a fallar al Señor y le decimos, perdónanos. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor Jesús, cada vez que hemos venido a pedirle perdón, Él nos perdona? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí, que si nosotros hemos fallado, tenemos que pedir perdón al Señor y Él es bueno y misericordioso y que perdona nuestros pecados o nuestras faltas o nuestras fallas. Y en ningún momento nosotros llegamos a pensar o dudamos de venir al Señor pensando que a lo mejor no nos perdona, o pensando que a lo mejor ya no nos recibe, o pensando que a lo mejor no nos va a escuchar, o pensando quizás que
que nos va a ignorar. No, nosotros venimos todo el tiempo con el Señor Jesús cuando le hemos fallado. Y eso es como regla general de todos. Todos creemos, cuando venimos a Jesús a pedirle perdón, en ningún momento llegamos a pensar que Él no nos va a perdonar. En ningún momento nosotros pensamos que Él nos va a ignorar. En ningún momento nosotros venimos con la certeza y la seguridad que el Señor va a ser bueno para con nosotros, va a ser benigno para con nosotros, va a ser humilde para con nosotros, va a ser misericordioso para con nosotros, va a ser paciente para con nosotros, que Él nos va a perdonar. Lo que son las cosas, lo que son las cosas. Ahora, si nosotros lo aplicamos en una forma entre hermanos, entre hermanas, entre la iglesia o entre la familia o hermanos en carne, hermanos en sangre, entre padres y hijos, entre hermanos en carne o entre pareja o esposo, esposa, que siempre nosotros necesitaremos de perdonarnos, o que miremos de esa manera, de la misma manera como lo miramos para con Jesús, que lo miremos para con los demás. Si le hemos fallado o hemos ofendido a nuestro hermano o a nuestro padre, nuestra esposa, incluso a nuestros hijos, qué sé yo, a mis nietos, como yo tengo nietos, que nosotros vengamos con esa certeza con ellos y digámosles perdóname, o pedirle perdón, porque lo necesitaremos. Y eso limpiará nuestro corazón, nuestra alma. El verso 14 de Colosenses dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y termina esa porción de la escritura el apóstol Pablo diciendo: vistiéndonos sobre todas las cosas de amor, que es el vínculo perfecto. Lo perfecto es el amor. ¿Y cuál es ese amor? Vestirnos del amor no filial, que es de familia; no eros, que es de pareja, amor de pareja, sino amor ágape. El amor filial de familia a veces está condicionado, porque es: si me amas te amo, si me perdonas te perdono. El amor eros de esposos, que es un amor de interés. Pero el amor el amor ágape es un amor sin condiciones. El amor ágape, o como el amor que Dios nos da, es sin límites. Dios nos ama solamente por darnos ese amor. Dios no te cobra por amarte. Dios no te exige nada por amarte, porque la Biblia dice: porque tal manera Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor desinteresado. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nos vistamos de ese amor ágape, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué?
Porque déjeme decirle que Hebreos dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de fallas. El amor cubre multitud de errores. Y sabe que el amor de una madre a un hijo es los teólogos estudiadores que dicen que el amor de una madre a un hijo es el más cercano del amor de Dios al ser humano. Porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, y una madre está dispuesta a dar su vida por sus hijos, darlo todo, 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 todo. Y déjeme decirle que aunque todos, o si el hijo falló, aunque todos lo condenen a ese hijo, aunque todos digan que muera ese hijo, para la madre va a decir, no, mi hijo es un buen hijo, y siempre le va a perdonar. Como Dios nos perdona a nosotros. Quizás alguien falla y quizás de una manera increíble, y el mundo va a decir debe morir, pero Dios dice yo lo perdono, yo le perdono sus pecados. Dice el amor ágape que hemos estudiado anteriormente, dice permite amar hasta el amor ágape permite amar hasta nuestros enemigos. El amor ágape, lo que pronuncia Jesús en la cruz del Calvario, cuando dice o pronuncia con aquellos que lo están sacrificando o crucificando, Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está expresando ese amor ágape, amor incondicional de Dios. Dice, el amor de Dios es el vínculo perfecto de la unidad cristiana que no puede ser roto por nada. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, de acuerdo a Proverbios 10:12. El fruto del perdón, déjeme decirle que el fruto del perdón, que cuando hemos logrado perdonar, cuando hemos entendido las Escrituras, la gran bendición, la gran oportunidad que las Escrituras nos enseñan, el poder perdonar. ¿Qué recibimos nosotros? ¿O cómo vive una persona que perdona? Normalmente una persona que sabe perdonar y que perdona tiene paz en su corazón. Eso es lo que la persona llega a tener en el corazón cuando ha entendido lo que el Señor enseña y ha vencido la carne, o ha vencido el odio, ha vencido el rencor, y perdona y llega a perdonar. Y déjeme decirle, es una persona que hay paz en su corazón. Porque cuando no odias, no desprecias, cuando no le deseas nada malo a nadie, lo que va a inundar en tu corazón, o lo que va a haber en tu corazón, solamente va a haber paz. Gozo. El gozo. Sabe que una persona que sabe perdonar o que ha perdonado, va a haber gozo en su corazón. También va a haber libertad. Sabe que la falta de perdón ata, la falta de perdón esclaviza, encadena, nos mete como en una cárcel, porque no nos podemos conectar con los demás, porque estamos en una cárcel o los hemos encarcelado a ellos también. Pero déjeme decirle, el perdón hace libres a todos, porque cuando hay falta de perdón es como un muro, una barda. Y bueno, teníamos mensajes en años pasados acerca de que se hace un muro, y nuestro presidente Donald Trump decía que va a ser un muro, pero déjeme decirle que
La gente, aunque no esté diciendo que hace muro, que va a ser un muro, espiritualmente hacemos muros cuando nosotros nos retiramos de personas o limitamos a personas o limitamos nuestro saludo, limitamos nuestro abrazo, limitamos nuestro compartir o nuestra comunicación. Estamos haciendo muros, estamos poniéndoles en una cárcel o no estamos poniendo en otra cárcel. Mas si nosotros fluimos en comunicación, en relación, nosotros vivimos esa libertad que el Señor nos quiere dar. Y también libera nuestro más amor a Dios. Por eso, déjeme decir, por eso Juan decía, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y algo bien interesante, que si usted se da cuenta, entonces el perdón nos saca de la cárcel. Efesios 4:26, ya terminamos con estas dos escrituras. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojarse no es malo. Lo que es malo es que el enojo, como yo estaba diciendo, los que son de carácter débil, pensamos que antes eran, si es carácter fuerte y quiere controlarlo todo, quiere ordenar todo, pensamos que era un carácter fuerte. No, es un carácter débil, porque lo controla el enojo. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, airaos pero no peques. Quiere decir, el enojarse no es pecado. El pecado es que el enojo te controle. Y si te controla o no controla el enojo, déjeme decirle que muchas cosas pueden pasar. Muchas actitudes pueden salir de ti, muchas palabras, acciones, cualquier cosa. Ahí es donde se peca cuando se enoja. Las cosas negativas que se hacen en el enojo. Dice, antes sed benignos, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como Dios también nos perdonó, dice, a vosotros en Cristo Jesús. Y con eso terminamos con esas escrituras. Espero que haya crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, y en este caso acerca del perdón, de las ofensas pasadas, de las ofensas presentes, como usted y yo podemos actuar, accionar. Siempre, no se le olvide, tenga misericordia, mansedumbre, sea humilde, tenga paciencia. Que todos los días, cada día, cada minuto, usted lo va a necesitar. Hacemos una oración para ser despedidos. No se olvide, le esperamos el próximo viernes. Aquí tenemos servicio a las 7. Tenemos servicio femenil, y el día domingo tenemos el culto a las 11 y a las 12. Próxima semana, el martes, tenemos nuevamente el estudio, y nuestro tema será enfrentando las pruebas. Así es que, y para la iglesia local, el anuncio que tengo es: el sábado tenemos limpieza general del templo y del jardín. Empezamos a las 9, terminamos a las 2 de la tarde. Y también a todos los líderes de la iglesia les recuerdo que el jueves tenemos nuestra capacitación de Hechos 2, de las 7 a las 10. Oramos para ser despedidos, y espero que haya crecido en el conocimiento de la palabra de Dios en este día. Padre Santo, gracias damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que a través de este medio se conectan.
Señor, que crezcamos cada día más, Señor, y que cada día más nos acerquemos a la imagen, Señor, tuya, vistiéndonos de santidad, vistiéndonos de humildad, vistiéndonos, Señor, de mansedumbre, vistiéndonos, Señor, como tú quieres que nos vistamos. Gracias, Dios. Bendice a todos, Señor, en este día. Gracias por darnos la oportunidad de aprender más de tu palabra. Gracias por estar conectado con nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes en el estudio de la palabra de Dios. Que pase buenas noches.